Hola jóvenes, buenas tardes. Ya terminamos con el tema de entamoeba histolítica. Ahora vamos a iniciar con un nuevo tema. En este caso vamos a platicar de las amibas que son comensales en el ser humano. En este caso, la gran mayoría de estas amibas pertenece al grupo Entamoebidae. Entamoebidae. Dentro de este grupo Entamoebidae vamos a encontrar tres géneros de amibas que son eh, comensales en el ser humano. Entamoeba. En este caso, en Tamueva vamos a encontrar la dispar, la coli, en Tamueva poleki, la germani, la gengivalis. Y también dentro de este grupo de Tamovidae vamos a encontrar también el Endolimax, el género Endolimax, y el género Iodamoeba. Todas estas eh, amibas se consideran comensales en el ser humano. La única cosa que se considera que es patógena para el ser humano es Entamoeba estolítica, ¿sí? Es la única que se considera patógena para el ser humano, entamoeba estolítica. El resto son comensales. Ahora, si hiciéramos una comparación de estas amibas propias del ser humano, ¿sí? Con respecto a otras que son parásitos facultativos o son amibas de vida libre, vamos a encontrar que todas las amibas que son de vida libre son patógenos oportunistas en los humanos. Todas ellas son patógenos para humanos, sin importar qué especie sea. Las más comunes y las más conocidas de estas amibas de vida libre son patógenos en humanos. Van a ser, van a ser Nagrera fowleri, la cantamueva. ¿Sí? De aquí vamos a encontrar bastantes especies diferentes de cantamueva. Castellani, gruberi, ¿sí? Culbertsoni, polifaga. Existen muchísimas diferentes. Y también el caso de Balamutia mandrilaris. Ahora, vamos a iniciar con el primer comensal. En este caso, vamos a hablar de Entamoeba dispar. Una característica bien importante de Entamoeba dispar es que es morfológicamente indistinguible de Entamoeba histolítica. Las mismas fases morfológicas que posee Entamoeba histolítica las va a poseer también Entamoeba dispar. La diferencia entre una y otra es el comportamiento que tiene dentro del hospedero. En caso de Entamoeba histolítica, empieza a atacar los tejidos del hospedero. En el caso de Entamoeba dispar no puede hacer esto, ¿sí? No ataca al hospedero. Normalmente tiende a alimentarse de la flora microbiana, de las bacterias de la flora microbiana que posee el hospedero, pero no ataca a los tejidos, no tiene esta habilidad para poder degradar tejidos. Ahora, muy importante, cuando se reporta este tipo de parásitos, ¿sí? Entamoeba histolítica o Entamoeba dispar, por morfología no podemos distinguir si es una y otra, ¿sí? Si es una o la otra, porque son iguales. Entonces hay que hacer la distinción siempre que cuando se reporta por laboratorio se debe escribir entamoeba histolítica diagonal dispar, porque no se sabe la identidad real del parásito hasta que no se hagan pruebas moleculares. Por tanto, se mantiene como un complejo se reporta como si fuera un complejo. Ahora es característico para esta entamoeba dispar que en el núcleo haya un endosoma central. También es muy importante mencionar que en este tipo de parásitos, el entamoeba dispar tiene el mismo ciclo de vida que una entamoeba histolítica, ¿sí? Exactamente el mismo ciclo de vida. No hay ninguna diferencia. Eh, en el caso del quiste, también vamos a encontrar los tres tipos de quiste. Los dos quistes inmaduros, ¿sí? El quiste uninucleado, el quiste binucleado y el quiste maduro que es el tetranucleado. En la imagen estamos observando aquí la forma de trozoito de esta amiba, ¿sí? Con un núcleo, ¿sí? Los trocitos solamente tienen un núcleo para entamoeba y en este caso tiene un cariosoma central, ¿sí? Lo que viene siendo este punto negro viene siendo el cariosoma central, ¿sí? Siempre se encuentra en el centro del núcleo, siempre se encuentra en el centro del núcleo. En raras ocasiones se puede encontrar de forma excéntrica, pero eso es totalmente atípico. Ahora, al lado izquierdo estamos viendo un quiste de entamoeba dispar, entamoeba histolítica,
en el cual se pueden ver aún las barras cromatoides. Aparte, solo se alcanza a ver un quiste, sí, perdón, un núcleo. ¿Sí? Igual tiene las mismas características que el núcleo del trofozoito. La diferencia es el tamaño, tiende a ser más pequeño. Ahora, en el caso del quiste ya maduro, aquí se deben observar 4 núcleos. En esta imagen no se observan, sí, no se observan los 4 núcleos, pero están presentes. Se fijan también, ya no se alcanzan a observar lo que son la barra cromatoide, ¿sí? No se puede alcanzar a ver, sí, pero se ven pequeñas agujas, ¿sí? Agujas de cromatina, que también es característico de la forma madura del quiste, de entamoeba histolítica o entamoeba dispar. Ahora, otra amiba de gran importancia es la entamoeba harmani. Entamoeba harmani se ha asociado a la infección con entamoeba histolítica. Algo muy interesante de esta entamoeba harmani es que posee una morfología idéntica a entamoeba histolítica. Sí, morfológicamente son similares, pero en cuanto al comportamiento y al tamaño difieren. ¿A qué me refiero? En el caso de entamoeba harmani tiende a ser más pequeña, tiende a ser un parásito mucho más pequeño que entamoeba histolítica o entamoeba dispar. Aunque posee la misma morfología, en cuanto que el trozoito va a presentar un núcleo con un cariosoma central, ¿sí? Normalmente este trozoito tiende a ser mucho más pequeño. Y también cuando se presenten los quistes, al igual que en entamoeba dispar y entamoeba histolítica, se van a presentar los quistes inmaduros, uninucleado, binucleado, ¿sí? Y se va a presentar el quiste maduro tetranucleado. Se observan las mismas morfologías. La diferencia es que el tamaño son mucho más pequeños que una entamoeba histolítica o una entamoeba dispar. Ahora, el tamaño tiende a ser más pequeño de este bichito, ¿sí? Y por lo tanto, no es tan fácil que pueda ingerir eritrocitos, ¿sí? No puede ingerir eritrocitos porque su tamaño es mucho menor. Entonces tiende a alimentarse de flora microbiana. Aparte de que sus movimientos tienden a ser mucho más lentos, ¿sí? Tienden a ser mucho más lentos comparados con entamoeba histolítica. En la siguiente imagen pueden ver unas figuras idealizadas en entamoeba harmani. Aquí estamos viendo lo que es la forma de trozoito y el tamaño promedio de un trozoito de entamoeba harmani, que es de 8 a 12 micrómetros, ¿sí? Vemos la formación de pseudópodos, el citoplasma granulado, ¿sí? Y en el caso del cariosoma, es cariosoma central, como el cariosoma central también que observamos en entamoeba histolítica. Y bueno, también vemos este anillo de cromatina que caracteriza al núcleo de entamoeba histolítica. Bueno, aquí también está presente con entamoeba harmani, únicamente que estas células son mucho más pequeñas. En el caso del quiste, que lo estoy señalando en este momento, ¿sí? Puede presentar, recuerden, ¿sí? Hasta 4 núcleos. En este caso estamos viendo uno de solo 2 núcleos. Y aquí observemos también que hay una, una vacuola de glucógeno, una masa de glucógeno, característica de los quistes inmaduros. Si se observan, este es un quiste inmaduro. Solo tiene 2 núcleos, debe tener 4. Pero también aquí se puede observar su tamaño. Si observan, el promedio de tamaño es muy pequeño, de 7 a 9 micrómetros. Es realmente un parásito pequeño. De nuevo, este es un parásito comensal, Entamoeba harmani, indistinguible morfológicamente Entamoeba histolítica por sus características, pero distinguible por su tamaño. Este es mucho más pequeño. Ahora, otro parásito de importancia es la Entamoeba coli. Ese también es un patógeno, perdón, es un parásito comensal, ¿sí? Es una amiba que se considera comensal. Esta es la amiba de mayor tamaño y la más fácil de reconocer de todas las amibas. ¿Por qué? Porque su tamaño es muy grande, ¿sí? Llega a medir hasta 50-55 micras de diámetro. Es una amiba muy, muy grande, ¿sí? Se va a caracterizar principalmente porque su trofozoito, lo estoy señalando en este momento, va a tener inclusiones, ¿sí? Va a tener inclusiones en su citoplasma, granulaciones y muchas vacuolas en las cuales va a tener como contenido bacterias. Ahora, este tipo de amibas son de un movimiento muy lento, y generalmente solo desarrollan un pseudópodo.
¿sí? Un pseudópodo que tiende a ser muy grande y bastante romo, bastante achatado, este pseudópodo. Ahora, otra característica es que en el núcleo se puede observar el anillo de cromatina, ¿sí? Alrededor de la membrana del núcleo, pero a diferencia del resto de las bacterias, de las amibas que hemos visto, aquí el cariosoma o endosoma es excéntrico, ¿sí? Por regla general, en Entamoeba coli, el cariosoma es excéntrico, se puede acomodar fuera del centro del núcleo. Ahora, también los quistes son de gran tamaño en el caso de Entamoeba coli, pero su característica más importante de los quistes es el gran número de núcleos que presentan. En este caso, el número de núcleos es de 8 en delante. Ojo, Entamoeba coli puede presentar lo que se llama hipernucleación, lo que significa que puede tener una gran cantidad de núcleos. En este caso, el máximo número de núcleos que puede tener Entamoeba coli es de 16 como máximo, pero no es algo común. Lo más común es observar quistes, ¿sí? Con 16 núcleos. En este caso estamos viendo dos imágenes de quistes, de un quiste inmaduro, que está aquí, y un quiste maduro, que es en este caso, ¿sí? Si observan, el quiste maduro se ve un poco más redondo, el quiste maduro se ve un poco, el quiste maduro se ve más alargado, ¿sí? Pero se logran observar el diferente número de núcleos. En el caso del quiste maduro podemos observar 8 núcleos, observen aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí en esta parte se esconde el octavo núcleo, ¿sí? En el caso del quiste maduro solo podemos observar directamente 5 núcleos. Ahora, observando las imágenes idealizadas, ¿sí? Estas figuras idealizadas, vamos a ver la estructura del, del trofozoito. Si observan, va a haber un pseudópodo de gran tamaño, ¿sí? Un pseudópodo muy grande, el núcleo con un endosoma excéntrico, aquí lo menciona, un carizoma excéntrico, ¿sí? Y vamos a ver bastantes vacuolas en su exterior llenas con bacterias. En esta imagen, si se alcanza a observar, también es un Entamoeba coli y se alcanza a observar de manera más correcta lo que es el único pseudópodo que puede generar esta amiba. Ahora, igual que en Entamoeba dispar, se van a generar diferentes tipos de quistes inmaduros. En este caso vamos a tener tres tipos de quiste inmaduros. Quiste con un solo núcleo, uninucleado, quiste con dos núcleos, ¿sí? Un quiste binucleado y un quiste tetranucleado. Estos cuatro tipos de quistes, ¿sí? Perdón, estos tres tipos de quistes son quistes inmaduros, ¿sí? La forma infectiva de este parásito es este quiste que está acá, que es el quiste maduro que tiene 8 núcleos. Ahora, les vuelvo a recordar, este bicho, el Entamoeba coli, tiene la capacidad de hipernuclearse, literalmente generar mucho más núcleos. Lo normal es que esto, que es un quiste hipernucleado, tenga 16 núcleos. Ahora, este bicho, Entamoeba coli, sigue exactamente el mismo ciclo de vida que Entamoeba esclítica. O sea que estos parásitos, igual que Entamoeba harmani, son bichos que van a vivir en el colon, principalmente en el ciego. Otro parásito interesante es Entamoeba pollechi, también un comensal. En este caso, es una amiba que rara vez se encuentra en humanos. Es más común encontrarla en cerdos, perros, monos y cabras. Esta, eh, esta entamoeba principalmente se ha descrito en Nueva Guinea, ¿sí? En tribus o en poblaciones que se dedican al criado, a la cría de cerdos, ¿sí? En este caso, este tipo de entamoeba pollechi se caracteriza porque tiene un núcleo, ¿sí? Tiene un núcleo en el trofozoito, es lo que estamos viendo aquí actualmente, ¿sí? Y el, la cromatina, el cariosoma, tiende a ser mucho más grande, mucho más ancho, ¿sí? Tiende la cromatina a estar un poco más dispersa en el caso de Entamoeba pollechi. Otra característica muy importante es que cuando se está formando la forma quística de este parásito, se generan gran cantidad de vacuolas con el alimento, ¿sí? Ahora, también es muy característico
que cuando está en la forma quística, Entamoeba pollecki solo genere un núcleo en el quiste, ¿sí? Solo hay un núcleo en el quiste y eso también lo ayuda a diferenciarlo del resto de entamoebas o del resto de amibas comensales. En la siguiente imagen vamos a ver figuras idealizadas de este parásito. En esta primera imagen estamos viendo el quiste, ¿sí? Se fijan, tiene un promedio de tamaño de 12 a 18 micras. Y algo bien importante que no había mencionado, este tipo de parásitos incluyen, ¿sí? O tienen una inclusión, una masa de inclusión, que no se sabe por el momento de qué es esa masa de inclusión que está dentro de los quistes. No es glucógeno, sí, no es glucógeno, como en el caso de otras entamuevas. En este caso no es glucógeno. Y bueno, en el caso del trozoito, si se fijan, también tiene un tamaño muy similar, de 2 a 20 micras, ¿sí? Y bueno, en este caso, el núcleo menciona que tiene un carizoma central, pero como pudieron observar en las imágenes reales, los monomos, el núcleo tiende a ser más difuso, pues, su carizoma tiende a ser más amplio, ¿sí? Ahora, en el caso de Entamoeba gingivalis, Entamoeba gingivalis es la única amiba de la entamoeba de la cual no se conoce la forma quística. Este parásito, de nuevo, es un comensal que no vive en el colon, vive en la boca. Específicamente vive en las encías, en la, específicamente donde se acomodan los dientes, realmente en los surcos donde se insertan los dientes en la encía, ahí vive esta Entamoeba gingivalis. Y se da principalmente en pacientes o individuos que tienen una higiene muy deficiente. Ahora, este parásito de Entamoeba gingivalis no se asocia a ningún tipo de daño en los dientes, ¿sí? Entamoeba gingivalis no está asociado a la caries dental. No está asociado a la caries dental. Este parásito se caracteriza por consumir el alimento propio, el alimento que queda como residuo en la boca y el detrito del epitelio, ¿sí? Literalmente el epitelio que ha sido destruido, si es de alimento, ese sirve como alimento para este parásito, para la Entomoeba gingivalis. Algo también importante que mencionar es que la Entomoeba gingivalis es el único de los entomoebas que vamos a ver que tiene la capacidad de consumir o de fagocitar o de alimentarse de granulocitos, en este caso específico de neutrófilos. Es el único que tiene esta capacidad. No va a haber otra de las entamoebas que tenga esta característica. Ahora, a diferencia de las otras entamoebas, el ciclo de vida de este parásito difiere, porque se puede transmitir de manera directa, literalmente a través de besos de un individuo a otro, o se puede transmitir a través de fomites, ¿sí? De vectores, de algún vector mecánico inmóvil, ¿sí? Un fomite, literalmente de objetos, principalmente objetos eh, que se utilizan para limpieza oral, en este caso palillo de dientes, o también cuando se comparten alimentos, en este caso específico compartir del mismo plato donde come, o también a veces se puede dar la infección cuando la persona tose o literalmente suelta partículas, gotitas de baba, gotitas de saliva encima del alimento de otra persona. Son las formas en que puede transmitirse la infección por entomoeba gingivalis. Ahora, esta sería la morfología idealizada del parásito. En este caso, como les mencioné, solo existe la forma de trozoito. No existe forma quística de este parásito. Aquí están viendo que, como el resto de los entamueba, tiene un núcleo bastante bien definido, con cromatina periférica, un anillo de cromatina periférica unido a la membrana plasmática del núcleo, y un endosoma central. Bueno, y una gran cantidad de vacuolas de alimento. Esta es la forma característica que tiene, ¿sí? Entamoeba gingivalis. En cuanto a su tamaño, si se fijan, dependiendo del autor, puede ser de 10 hasta 20 micras o de 8 hasta 20 micras. Ahora, otra amiba comensal es la Eudemoeba butzli. En este caso, la Eudemoeba butzli es muy característica por un detalle que posee su morfología. Esta amiba
posee en su citoplasma una gran acumulación de glucógeno, ¿sí? Posee una vacuola muy grande, una masa de vacuola de glucógeno muy grande en su citoplasma, que cuando se tiñe la amiba con Lugol, este glucógeno tiende a interactuar con este colorante y se tiende a colorear. En la imagen estamos viendo, ¿sí? En la imagen estamos viendo la forma trozoito de esta Yodamueva Bushli y vemos que tiene un carizoma bastante grande, ¿sí? Es un carizoma bastante grande. Aquí al lado estamos viendo las dos formas del parásito en forma quística, un quiste inmaduro y un quiste maduro. En este quiste maduro no se alcanza a observar el núcleo, ¿sí? No se alcanza a observar el núcleo de este parásito. Bien importante, Yodamueva pushli solo posee un núcleo en la forma quística, ¿sí? Solo posee un núcleo en la forma quística. Aquí estamos viendo las imágenes idealizadas de este parásito, ¿sí? Aquí estamos viendo otro zoito. Si se observan, tiene un rango promedio de tamaño de 12 a 18 micras. Y en el caso del quiste, tiene un tamaño de 8 a 12 micras. Y como pueden observar, la, la vacuola de glucógeno ocupa gran parte del citoplasma del quiste. Es bastante grande, entonces es muy distintiva. Y aquí estamos viendo lo que viene siendo el núcleo del parásito. ¿Observan? Presenta un solo núcleo. A la mano derecha están viendo una imagen real de esta misma Yodamoeba bushli, ¿sí? Esta es una imagen que fue tomada de una muestra de heces humanas. Y bueno, en este caso el tamaño tiene un promedio de 6 micras hasta 15 micras de este bichito. Y como pueden observar, el núcleo se ve bastante definido y lo que es la masa o la vacuola de glucógeno también es bastante distintiva en este parásito. De nuevo, Yodamoeba bushli sigue el mismo ciclo de vida que todas las entamoebas que hemos visto, ¿sí? Con excepción de entamoebas gingivales. En este caso, son por personas que consumen los quistes por alimentos o agua contaminada con heces. Ahora, el último parásito que vamos a ver es el Endolimax nana. Este es literalmente la amiba más pequeña que infecta al ser humano. Es un, es un parásito comensal, ¿sí? Que vive en nuestro intestino, en el colon, ¿sí? Y es bastante pequeño. Mide alrededor de 8 micras y el trozoito es muy pequeño. Algo característico de esta amiba es que el endosoma o el caryosoma parece una mancha, ¿sí? El endosoma o caryosoma parece una mancha. No se observa la cromatina periférica que vemos en el resto de las entamuevas. ¿Sí? Este anillo de cromatina unido a la membrana del núcleo, ¿sí? No lo observamos tan obvio, de manera tan obvia en este parásito. Aquí, por ejemplo, en el núcleo, muy apenas sobresale lo que es la membrana plasmática. Si se observan, se observa poco, pero lo que es el endosoma se ve que ocupa gran parte de este núcleo. Ahora, en el caso de los quistes, el Endolimax nana tiene quistes tetanucleados. Esa es la forma madura e infectiva de este parásito. Cuando lo vemos en este parásito ya en la forma madura, vamos a observar principalmente que no se observa, vamos a observar que en el núcleo, los núcleos que presenta el quiste tetranucleado, no se alcanza a distinguir lo que es la envoltura, ¿sí? Del núcleo. No se alcanza a ver esta cromatina, este anillo de cromatina que observamos en todos los entamuevas. Aquí no se observa. Se observa solo el caryosoma, ¿sí? O endosoma. Y se ve como una pequeña manchita. Aquí estamos viendo lo que es un quiste maduro y acá estamos viendo un quiste maduro. Vamos a observar lo que son las formas idealizadas. En este caso, estamos observando el quiste maduro de Endolimax nana. Se observan el tamaño promedio es de 7 a 10 micras, es un quiste muy pequeño. Ahora, el tamaño promedio de lo que es el torsoito también es muy pequeño, de 7 a 10 micras, tiende a ser muy pequeñito, sí, tiende a ser muy pequeñito. Y bueno, esta amiba también es movimiento lento y tampoco es tan común encontrarla, vive específicamente en el colon. Ahora, de todos estos tipos de parásitos que hemos visto, ¿sí? Aunque de manera clínica no te indican
una enfermedad por parte del paciente, sí te indican que el individuo epidemiológicamente está en contacto con diferentes tipos de patógenos, lo que lo hace más susceptible en el tiempo a contraer otro tipo de enfermedad. Porque todos estos bichos, si recuerdan, tienen un ciclo de vida muy parecido al de Entamoeba lítica. Literalmente siguen las 6F, el mecanismo de 6F, de las 6F. O sea que la transmisión principalmente es fecal oral. Entonces estos individuos al tener este tipo de comportamiento significa que en algún momento pueden infectarse por algo que sí realmente les haga daño. Ahora, el hecho de encontrarlos, a estos pinchitos, no significa que se le deba dar tratamiento al paciente. No es normal que estos parásitos se encuentren en el intestino. Pero si el paciente no presenta ni signos ni síntomas de ninguna infección, no se le tiene que dar tratamiento. Y no se le tiene que dar al paciente tratamiento con ningún tipo de antiparasitario. En dado caso que el paciente llegara a presentar signos y síntomas de una infección, que lo más común es diarrea para estos parásitos, entonces sí se da medicamento. Principalmente se le da un agente antiparasitario interluminal, o en su caso se da metronidazol. En este caso no se dan en un tratamiento regular de nitroimidazol primero y posteriormente el agente interluminal. Aquí se puede dar de manera independiente y no tienen por qué darse uno después del otro. Se puede dar uno solamente. Y es bastante útil. En el caso del metronidazol es el más utilizado para poder eliminar estos parásitos. Pero de nuevo, se debe ponderar el usar este tipo de medicamentos porque si se identifica este tipo de parásitos, se sabe de antemano que no están asociados a ningún tipo de cuadro clínico, ¿sí? Pero si el paciente presenta síntomas, tal vez dando este tipo de tratamiento, eliminando estas amibas, mejore. ¿Cuándo es que se pueden presentar síntomas? Regularmente se dan cuando existe una sobrepoblación de estas bacterias, de estas amibas. Cuando existe una sobrepoblación, pueden existir los síntomas de diarrea en el paciente, pero de nuevo, no es algo común, sí, no es común. Bueno, jóvenes, hasta aquí terminamos esta clase el día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, eh, si les gustan, denle like al video y si les pido de manera encarecida que dejen un comentario, ¿sí? A este video, por favor. Bueno, jóvenes, nos vemos pronto. Hasta luego. Cuídense mucho.